Bueno, Soleimani era el máximo comandante del país en Irán, era el responsable de todas las operaciones militares de Irán fuera de Irán. Tenemos mucho que entender, así que saludamos ya en el canal 24 Horas a Daniel Basandet, analista político. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos hablando de una figura clave y esto ocurre justo ahora. ¿Cómo tenemos que entender esto que ha ocurrido en el contexto actual de guerra en Oriente Medio? Bueno, en primer lugar, es importante destacar algunas claves sobre quién es o quién fue Qasem Soleimani para el régimen iraní. Era sin duda una de las caras públicas del régimen de Irán, era una de las figuras más populares dentro de la élite política y también dentro de los militares, representaba lo que es la República Islámica de Irán y el régimen en sí veía en Soleimani una oportunidad de continuidad a la República Islámica. Actualmente, y sobre todo en la época de Soleimani, el régimen de Irán tiene unos problemas a la hora de presentar al público líderes revolucionarios. Y Qasem Soleimani representaba una continuidad en caso de que falleciera el líder supremo Ali Khamenei. Es muy importante no solo por su labor que llevó a cabo contra el Daesh, sino sobre todo por lo que representaba para el régimen, porque actualmente no hay una cara visible más allá que la del líder supremo que podría dar continuidad a la República Islámica. Recordemos que Qasem Soleimani era un general popular entre la élite política, pero no lo era entre la élite, entre lo que es el pueblo, ¿no? Porque representaba una figura clave del régimen de Irán. Pero es muy importante dejar claro que cuando se llevó a cabo este ataque por parte de Estados Unidos hace 4 años, el único objetivo fundamental era la de debilitar el liderazgo de la República Islámica. Cuando Trump llega al poder, impone nuevas sanciones al régimen de Irán y también pone en la lista de organizaciones terroristas a las fuerzas revolucionarias iraníes, las guardias revolucionarias conocidas como los Pasdaran, y es en este estado, ¿no? En un estado de guerra entre Estados Unidos e Irán, de una guerra implícita, cuando se lleva a cabo este ataque. Por eso tiene una representación tan simbólica Qasem Soleimani, y por eso vemos como el régimen se implica en recordar la figura del mártir, la figura que representó de lucha contra la opresión y sobre todo contra el enemigo fundamental que es Estados Unidos. Entendido que es una figura muy potente que además despierta filias y fobias por ese gran papel que jugó. Entonces, ahora mismo las fuentes iraníes dicen que se trata de un ataque terrorista. ¿Pero de quién? Sí, ahora mismo tenemos que dejar claro que es muy precipitado llegar a conclusiones. Nos falta mucha información sobre lo que está ocurriendo, nos llega a cuentagotas, sobre todo desde medios de comunicación procedentes de Irán. Es muy importante mantener la calma. Pero lo que sí que podemos decir es que, por ejemplo, en su momento, el ISIS sí que llevó a cabo atentados terroristas contra Irán. Recientemente, el año pasado, hubo un ataque en Shiraz, pero también en 2017 hubo otro ataque en Teherán por parte del ISIS, al menos fue reivindicado por ellos. Por otro lado, también es importante dejar claro el contexto actual. Vivimos un contexto de tensión regional donde Irán siempre está en el punto de mira y también Israel. Hace una semana Israel llevó a cabo un ataque en Siria que acabó con uno de los generales de las guardias revolucionarias. ¿Esto qué significa? Que estamos viendo cómo se está poniendo más presión hacia Irán. Lo que está claro es que Israel si está detrás de este ataque, podríamos decir que Israel está intentando abrir nuevos frentes, poner presión a Irán, que hasta el día de hoy no ha movido ficha en lo que está llevándose a cabo en Gaza, ¿no? En la guerra entre Israel y Hamas, ha permanecido de alguna forma a un lado, no ha querido involucrarse de manera directa, porque Irán nunca moverá ficha en caso de poner en peligro al régimen. Una de las claves que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar la política exterior de Irán es que Irán nunca va a mover, no va a mover posiciones o no va a realizar ningún tipo de acción que ponga en peligro al régimen de Irán. Lo que está claro es que vivimos un momento de tensión regional.
que en caso de que Israel estuviera detrás, esto supondría una escalada y algo fundamental que tenemos que tener en cuenta, y es que Irán siempre ha estado hablando de una respuesta a lo ocurrido con el ataque a Soleimani, a lo ocurrido, ¿no?, en la última semana contra uno de sus generales, de una venganza. Sin embargo, llevamos, en el caso de la muerte de Soleimani, 4 años sin conocer ese tipo de venganza. ¿Qué es lo que nos podría decir de este acontecimiento? Que Irán ahora mismo, sobre todo el régimen, tiene una presión añadida y necesita dar una respuesta. Porque no solo la credibilidad del régimen está en juego en clave exterior, en clave política internacional, sino también dentro de su propia población. Recordemos que llevábamos en torno a un año de protestas que atacaban directamente al régimen como nunca antes se habían visto en la vida de la República Islámica de Irán. Sí, Daniel, y por tanto, sí, déjame dígame. que continuemos un poco analizando esto. ¿Cuál es el presente? Quiero hacerte una última pregunta antes de que nos quedemos sin tiempo. ¿Cuál es el presente post-Soleimani de las milicias iraníes en todo Oriente Medio, y sobre todo Irak y sobre todo Líbano y Gaza, ¿no? Porque estamos hablando de esto que ocurre justo ahora, ¿vale? Porque es el aniversario, pero cuando hablamos de lo que representaba Soleimani son toda esa influencia militar en los países de Oriente Medio. Entonces, ¿cómo están esas milicias en las que está pasando ahora tantas cosas en la era post-Soleimani? Lo que está claro es que desde la invasión de Irak, ¿no?, llevada a cabo por Estados Unidos, el muro de contención que realmente mantenía a Irán fuera de juego era Irak. Una vez que cayó Irak, ahora mismo vemos como la influencia de Irán en las diferentes milicias, sobre todo en lo que es el Líbano, con Hezbollah, realmente Irán tiene poder de influencia en la región y tiene poder de desestabilizar. Pero no hay que confundir una cosa con otra. Es verdad que Irán tiene influencia y la seguirá teniendo en estas milicias y en estos países claves como son Siria, Líbano e Irak, pero Irán nunca va a mover, no va a implicarse de manera directa en un conflicto regional, porque eso sí que pondría en riesgo la supervivencia del régimen. Por lo tanto, Irán utilizará siempre a sus proxies, ya sea, por ejemplo, Hamas, Hezbollah, los grupos a los que Irán apoya de una manera indirecta para intentar desestabilizar la región. Pero algo muy importante a tener en cuenta es que estos grupos proxies de Irán también tienen autonomía propia. Y en el reciente caso, ¿no?, de Hamas y los ataques contra Israel, Irán se mantuvo en un segundo plano. Irán nunca confirmó su participación y es más, Hamas también habló de una autonomía. Entonces también podemos hablar de que estos proxies de Irán actúan de una forma independiente más allá de lo que pueda esperar Irán o lo que quiera Irán. Pero insisto, Irán nunca entraría en un conflicto directo si eso supusiera un peligro para la supervivencia del régimen. Gracias, perfectamente claro. Daniel Basandez, analista político, gracias por ayudarnos a entender todo esto que está pasando hoy en Irán.